Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que realmente todo muy bien. Una provincia, un país y todos preocupados por Loan, obviamente por la pronta recuperación con vida de Loan. Pepe y Carlos, ¿cómo están, chicos? Buenas Hola, María. noches. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? María? Buenas noches. ¿Todo bien? Todos conmovidos y bueno, obviamente hacer un programa que tiene que ver con Loan, ¿no? Y Así obviamente de eso lo vamos a hacer esta noche. José, Perdón, María, un programa especial, en una locación especial también, no estamos en nuestro estudio habitual para darle toda la prioridad al contenido. Este programa que estamos emitiendo ahora es de este mismo jueves, porque bueno, nosotros normalmente grabamos un rato antes, unos días antes, y bueno, el caso la amerita emergencia también, exactamente ¿no? que hagamos esta diferencia esta semana, y mientras dure este caso que realmente nos Seguro. conmocionó a todos, ¿no? Radio Honor Continental, estamos acá con todos ustedes y por supuesto con una visita especial, particular, un poco el vocero, porque él y Mariano en cierta forma han sido un poco el vocero de María y de José. Estoy con el hermano de Loan, hijo de María, José Omar Peña. ¿Cómo estás, José, querido? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá estamos. Muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo No, por este por espacio. favor, a vos por venir hasta Corrientes. A ver, un ratito antes hablábamos con José fuera de micrófono de una situación que realmente no sé si fue tan estudiada o analizada, ¿no? Que tiene que ver con un mensaje de WhatsApp que recibe Cristian. Cristian es el tercero o cuarto de tus hermanos, ¿no? Cuarto. Está Mariano es el mayor, venís vos, después Maxi. Maxi y Y después después viene Cristian. En ese mensaje con característica de Chaco, de resistencia Chaco, Cristian recibe un mensaje. Contanos resumidamente qué decía ese mensaje. Igual ustedes ya lo van a ver en pantalla. Sí. Él estaba en la búsqueda. Él en un momento, viernes para sábado, recibe ese mensaje. Él recibe ese mensaje y... A ver, el Loan se pierde el jueves. El jueves Sí, 13 y exacto. esto es viernes 14. Y esto Sí, es sí. viernes 14. Viernes 14, sí. Vos estabas buscándolo A a Loan. Loan. A Loan. Bien. Y Cristian recibe un mensaje en su celular con características de resistencia, quiero decir, características del Chaco. Sí. Más o menos, resumidamente, ¿qué decía ese mensaje? Y ese mensaje decía, vos sos hermano de Loan. Y le dice, sí, es mi hermanito. Y entonces Cristian no responde más, se sorprende. Lógico, ¿quién no se va a sorprender? Tu hermanito que te están nombrando, le está buscando. Y le dice, está bien, que podemos negociar. Y Que entonces... estaba vivo, que que Loan estaba- estaba vivo. Sí, O sea que todo indicaba que esto era un secuestro, como que lo habían llevado. exactamente. Entonces él, no sé si en ese momento o al otro día, pide ir a la comisaría a mostrar el mensaje. Todavía el comisario Maciel no Eh, estaba detenido. Todavía no. Él estaba se cargó de la investigación en ese momento. En ese entonces lo lleva a Victoria Callaba a la comisaría. Yo a Victoria Callaba lo mando un mensaje que me busque por la ruta 123, porque yo anduve sin agua, sin comida ni nada. Quería ir a la casa de mi abuela por lo menos a Sí, tomar un pues, poco de agua, a comer. claro. En ese trayecto me dice, estoy en la comisaría, le traje a tu hermano, recibí un mensaje. Y le pregunto yo, ¿qué mensaje? No sé, me dijo, ahí va a ver el comisario. Me dijo, no diga nada. Bueno, le digo. Y quedó así. Quedó así. Después Cristian, vos te enterás por tu hermano Sí, que Cristian recibe un mensaje que Loan está con vida y que no diga nada. que no diga nada. Yo le pregunto a Cristian, ¿quién toma esa WhatsApp, denuncia. esa denuncia? Me dice el comisario y hubo otro comisario que no supo acordarse quién fue el otro. Se Claro. olvidó. O sea, había otro policía Sí, con el comisario Maciel. exactamente. Y quedó de la nada ese WhatsApp en ese momento. Nunca investigaron. Supuestamente dijo el comisario que fue toda una joda eso. Mm. Joda. ¿Cómo sabe ¿Cómo, él? cómo me va a venir así que es una joda? Y
¿Y eso nunca se siguió? ¿Esa pista No, nunca se esa siguió? nunca se siguió. Es lógico que para mí se va a hacer también cargo de ese chat, la Claro. federal que está haciendo del punto cero. Sí. ¿Y quién se hizo cargo de ese mensaje en el momento de que lo llevó Cristian a la comisaría? Antes de Claro. ser detenido, el comisario Maciel le secuestra el celular a tu mamá. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? ¿Qué le dice a María? ¿Por qué me tenés que dar el celular? Mirá, ese era el lunes El lunes. a la noche. Sí. 8:30, 9 de la noche que le saca el teléfono al comisario a mamá. Media hora antes, Laudelina estaba hablando con los medios, con uno Sí. de los medios, Sí. diciéndole que mi mamá no estaba preocupada, que mi mamá no se preocupa por Loan para buscarle, cuando ella ya sabía que el comisario mismo le dijo que no se mueva de ahí por cualquier tipo de información, por no buscándole en el monte. Claro. A ella y a mi papá. Sí. Ella sabía. Y sale a decir esas cosas, Laudelina. Entonces, en ese momento, sale y le saca el teléfono al comisario a mi mamá. Le dice, lamentablemente le iba a tener que sacar el teléfono porque para hacer una simple investigación. Él le saca el teléfono sin Él. ninguna orden, sin Sin nada. ninguna orden de la justicia de No, Goya. En sí. ese momento todavía Era la estaba no justicia que- provincial. Barry. Exactamente. Y no Y Castillo. sabemos dónde está el Y teléfono Castillo. ahora. No O sabemos sea, dónde porque está el no teléfono. se asentó en ningún lado que retiraron ese teléfono. Sí, sí. Entonces, en ese momento, estaba Mariano también. Me llama Mariano, me dice, escuchá, me dice, ahí le llevo a mamá y a papá en casa porque acá la abuela está mal, ya no puede dormir, no puede descansar. Y la tía Laudelina está diciendo cualquier cosa por mamá. Y le digo, ¿qué dijo? Y bueno, me dice lo mismo. Me dice que mi mamá esto, que mi mamá lo otro. Y mira, me agarró Eso tanta bronca. declaró Laudelina, yo recuerdo. Sí. eso. Y dijo, me voy a la comisaría. Estábamos las policías ahí, había policías, le pregunté al comisario, se fue al campo, ya viene. Si querés esperarle, sí, le espero, le digo. Yo con bronca, ¿por qué le sacó el teléfono a mamá y no a Laudelina? Todos los sospechosos estaban ahí como si fuera que... Claro, y tu mamá no estuvo. Cuando más se tenía que preocuparse Ah. ellos que estaban ahí en ese momento al almuerzo y no mi mamá. Lo esperás al comisario y cuando el comisario viene, ¿qué te dice el comisario? Bueno, me hace pasar a la oficina él y me pregunta qué pasó. Mira, ¿cómo va a decir Laudelina eso por mi mamá? Que esto, que pinto, que flauta. Entonces me dice, tranquilo, que estamos trabajando, que vos ves el trabajo que estamos haciendo y todo el movimiento. Bueno, yo me tranquilicé y bueno, le pregunto. O lógico, toda la confianza con el comisario en Sí. ese momento. Claro. Le pregunto, ¿usted le sacó el teléfono a mi mamá? Sí, me dice. Me muestra el teléfono y es para hacer una simple investigación y después se lo devolvemos, me dice. Se perdió el teléfono de mamá hasta ahora, no sabe dónde está el teléfono, no sé quién tiene el teléfono. ¿Le comentaste esto a tus abogados, que el teléfono de tu mamá Sí, sí, le comenté. saben. Sí, sí. lo saben? La cuestión, José, es que vos desconfías de Laudelina en primer lugar, o o del marido de ella en primer lugar, o cómo es. Mira, en los primeros días yo estuve con Laudelina, me senté con Laudelina, hemos tomado unos matecitos con Laudelina. Yo le quería escuchar, le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué sabés vos, tía? ¿Qué pasó con Loan? Porque Laudelina fue con él al Naranjal. Sí, me dice, no sé, me dice, se perdió, ¿cómo se perdió de ahí? Yo en ese momento ya no descarté en ningún momento hasta ahora de Antonio Benítez, fue el último Ujú. que estaba con él. Él fue el que hizo el punta para irse en el Naranjal, cuando había naranja en la casa de mi abuela. Claro. Y me dice que le culpó al bomberito y que se habrá perdido y se metió en la laguna. Todo eso es Laudelina. Todo hijo me dijo al lado de Lina. Ujú. En los medios sale a decir otra cosa. Cuando se entera que todos los vecinos estuvieran en contra del comisario, ella también se suma. O sea, Con fue lo- cambiando su mensaje a Es- medida que iban exacta- cambiando los hechos. Exactamente. Ella echa culpa al comisario cuando también ella estaba en el almuerzo. Yo en ningún momento tampoco estuve descartando a la Laudelina. No es solo el comisario. El comisario, vos, Benítez, Ramírez, Millapi, Callá, todos estuvieron. No nos quieran distraer, nomás, digamos. O sea, vos la cuestión esa del accidente nunca le creíste y no Nunca crees le que creí. eso haya pasado. No creo que haya. No. Ahora- ¿Dónde se va a escuchar una frenada en el pasto, en la arena? ¿Dónde se va a escuchar? ¿Me explico o no? ¿Dónde Ujú. se va a bollar? ¿En qué momento se va a bollar la camioneta cuerpito con un todo. cuerpito de 5 No, años? aparte hay un dato también que dio tu mamá y hoy te preguntábamos,
que es que a Loan no le gustaba caminar. No. Es decir, que iba a la escuela, al jardín, a 200 metros de tu casa y pedía que lo alcen, Sí. pedía UPA. O Sí, sea, sí. no va a estar caminando 500, 600 metros. No. Ahora, Él, mm, como indicio que se había perdido, él por más que se había perdido, llegaba a la casa de mi abuela. Ujú. Se vaya para el norte, se vaya para el este, se vaya para el sur, de cualquier manera llegaba. no iba a ir tan lejos. Él 100 metros ya se hubiese orientado que estaba perdido porque no iba a pasar el alambre, el yuyo por el pecho, las vacas, alambre por todos lados. Lo hubiesen encontrado ahí, yendo para la casa de la abuela. Nadie lo vio. O sea, la versión del accidente nunca la creíste. Nunca le creí. Y más en estos momentos, cuando yo me senté con ella, hablé con ella, en ningún momento me dijo que fue un accidente. En ningún momento dijo en los medios que fue un accidente. Ahora José Viene ve, a 200 kilómetros, viene y dice que fue un accidente. Cuando tenía a 80 kilómetros, la puerta de la Fiscalía, la Federal, golpea si tenía tanta ganas de ir. O a 100 metros y decírselo a ustedes primero. ¿por qué cree que 16, 17 días tuvo para decirnos, no nosotros, que fue un accidente. ¿Por qué crees que miente sistemáticamente? Y mira, yo creo que ella lo está extrañando al marido. Y le va a seguir extrañando y no sé. La Odelina, ¿Solo eso? la verdad que... Porque ahora, en estos momentos, me acabo de enterar hace unos minutos que renuncia el abogado de Benítez. De nuevo. De nuevo. El segundo. El segundo. El segundo. O sea, vos, la sospecha que tienen ustedes junto con el doctor Burlando y el doctor Brien es que es Benítez quien lo saca del lugar a Loan. A Loan. Esa es la sospecha Sí. más fuerte que tienen. Pero para mí hay otro más que nadie no lo vio. Porque el trayecto que hizo Domínguez en el momento que se perdió, ¿Qué hizo quién? Benítez, Benítez. en el momento que se perdió, Sí. fue tan rápido. ¿Cómo va a ser 5 minutos en 800 metros? ¿Por qué le dice a mi papá que ya se fue, no hay pan ni agua? Es como que le hice una distracción, no te vayas para esos lados, vamos para aquel lado y vamos para aquel lado. Nos dimos cuenta tarde. Tarde nos dimos cuenta. Porque de la ciudad de pan y agua hay arroyos, hay caminitos, caballos, con todo. Cualquiera lo hubiese esperado del otro lado. Porque él no va a llegar en ese O sea, el tiempo. camino que ustedes sospechan, José, es sacarlo del Naranjal y de ahí a lo de Paniagua. Sí, Sí, y ese camino saldría a la ruta 12, A la no a ruta. la 123, Sí. ¿eh? Ese es el camino que ustedes sospechan que hicieron. Sí, sí. Se hace Burlando, con el equipo de Ujú. Burlando. Que vos estás de acuerdo con eso. sí, porque como te dije, él se va para el sur, se va para el norte, se va para el otro, no se hubiese perdido. Por eso, Ahora- como si él se hubiese perdido en indicio, por más que él estaba perdido, se iba para la casa de mi abuela. ¿Cuántas veces se allanó la casa de Catalina, de tu abuela Catalina? Y por Dios, dejen en paz porque que no le pase nada a esa mujer, que no le pase nada porque ya no come, ya no toma, no quiere Ujú. comer, no quiere tomar líquido, que todavía no pase algo con Catalina. ¿Cuántas veces allanan la casa de Catalina? Una sola vez, ¿Y quién lo hace? ¿La Policía Federal? la Policía Federal. ¿Qué hace la Policía Federal cuando llega a la casa de Catalina? Yo hablé con mi abuela Catalina eso, le pregunté si le allanaron la casa, me dijo que sí. Le Le revisaron, todo. revisaron todo, hasta los santos, le sacudieron los santos, mira. Y ella me cuenta que tuvo 2, 3 policías sentados al lado de ella que no se mueva de ahí, Que se quede quieta que se quede quieta. por peligro de fuga. Por Dios. Y Y que diga que lo que dijo la Adelina, que fue un accidente, dijo mi abuela, me dijo eso. ¿Le presionaron Le a tu abuela? presionaron a mi abuela, que diga eso. Y dijo, ¿por qué decir eso si no fue un accidente? Que se haga cargo perdón la palabra, no, el macho de ella y ella. claro, Que si ella tiene que ir preso, que vaya. Dijo. O sea, ahí estás hablando de Benítez y de la Audelina. Exactamente. claro, pero La Audelina acá, era la persona de los hijos más cercanos a Catalina. Sí, Carlos, Es la pero que más contacto tenía con él. exactamente. un detalle que me parece más importante, no sé cómo lo ven ustedes, es que es la Policía Federal la que allana y la que le dice eso a la abuela Catalina. No es la policía es la Policía Federal, o sea que Federal. esto ya estaba en secreto de sumarios. Ujú. Eso es lo que yo le pregunté, ¿qué policía? La federal, me dijo. Policía federal era, me dijo. José, si Loan, no, por todos los comentarios que se saben hasta hoy, no tenía previsto ir a ese lugar,
a ese almuerzo del 13 de junio, ¿vos creés que esto le pasó a tu hermano, pero le pudo haber pasado a otro chico, a otra chiquita? Sí, mira, la verdad que sí. Le hubiese pasado a la hija de Camila, le hubiese pasado a... Porque Villapi llevó, creo, 2 de sus sobrinos. 2 era su hijo y 2 era sobrino, que se fueron en ese momento a pasear. ¿Pero llevan sin saber, crees vos, que iban a suceder eso? ¿O porque me cuesta mucho creer todo eso, Sí. digamos, de llevar a tu hijo para que alguien se lo levante de ahí, Oh, ¿no? por Dios. Y mira, por Sí. eso, esto ya venía planeado de hace días para mí, porque para que sea todo tan rápido, Mm. entonces, No, y coordinado, ¿no? Si es eso, último momento cambiamos el eslogan. ¿Cuándo podría ser otro nene? Pudo haber sido otra chiquita. ¿Tu mamá cómo está, José? No, mi mamá está muy, muy quebrada, está... Yo la veo quebrarse más ahora, Sí. porque van pasando los Y es días. peor. Es Y, peor. y yo creo que cuanto más va pasando los días, más te va cayendo la ficha Sí. de algo que no sabes qué va a pasar en realidad, porque Hay tantas informaciones por ahí. tantas versiones de todo esto. Ahora, ayer en las últimas horas declaró Camila. ¿Le creís a Camila, dada la estrecha relación entre Camila y Laudelina, que siempre estaban juntas? Mira, la verdad es que no sé si creerle al Camila o no, porque hubo algunos medios que dijo una cosa, se contradijo también en algunos medios, Sí. y se fue y aseguró que no fue un accidente. Cuando ella dijo que no sé, dijo no creo. ¿Tenés la sensación de que todos los que estuvieron en ese almuerzo, salvo la abuela y tu papá José, todos mienten? Todos mienten, Todos mienten. todos. ¿De quién sospechás más? De Antonio, Antonio Benítez, marido de Laudelina. ¿Por qué? porque fue el último que estaba con él. ¿Y sabes por qué sospecha más? Porque hay 2 abogados que ya no renunciaron en su defensa. ¿Y por los Y la- antecedentes de él también? Sí, y la Odelina, es lógico, mintió desde un principio, mintió. Entonces, si Antonio está muy sospechoso, ¿por qué no también la Odelina? Como que está encubriendo a Antonio para que... ¿Me explico o no? Sí. Bueno, qué mira, sí, voy a decir esto, que fue un accidente, que quede preso él y se libere mi claro. marido. Sí. No, no es así. ¿Por qué entonces los 2 abogados ya renunciaron? Un primero y un segundo. Bueno, dicen que por falta de dinero, ¿no? No le crees tampoco eso, ¿no? ¿Y el rol de Callaba y de Pérez, cuál suponés o sospechás que es en todo esto? Y mira, no sé, la verdad que no sé, porque el luminol que da, mis hermanos anduvieron en el momento de la búsqueda, con ella. Andaban, le traían, le llevaban en esos primeros días. Mis hermanos anduvieron. El Cuando tus auto, el hermanos- auto rojo Forca, cuando se va al Chaco. cuando se va al Chaco. Resistencia. Pero escúchame, José, cuando tus hermanos andaban con ella buscando y le llevan a hacer la denuncia a Cristian con el celular, que recibe un mensaje diciendo Loan está vivo, en algún momento que Mariano o Cristian, tus hermanos, no chocaron a nadie, no No, chocó un animal, no... nada. Pero tampoco, si hubiese chocado un animal, sea chiquito, le iba a bochar la camioneta. Claro. Si fuera grande, le iba a romper el paragolpe de la camioneta. Mm, Como que no. mm, ¿Me explico o no? Sí. ¿Confías en la justicia federal, en los fiscales federales? Sí, José? sí. En estos momentos sí. Sí. ¿Pensás que están haciendo lo que deben hacer? Los celulares son puntos claves. Los celulares. ¿Esperás la vuelta sano y salvo de tu hermanito? Sí, de un principio yo no bajé los brazos por él. He estado de un principio. Y está la esperanza de que él va a estar con nosotros, con los hermanos, con mi papá, mi mamá. Va a estar de vuelta con su bicicleta, con su pelota, sus acordeones. Su acordeón. Esa con la toalla huerta. que aparece en la escuela no es la misma que él usaba para dormir, ¿no?
No. No es la misma. No es la misma. No, y la toalla estaba en la casa, lo que Sí. pasa es que la federal lleva Sí. es uno de los elementos para el olor de De los perros. porque él dormía con esa toallita y se chupaba el dedo. Exacto. Sí. O sea, la toalla que aparece en la escuela no es la misma. No, es no otra es la misma. toalla. Pero la sangre no hay que decir. Claro. ¿Nunca sospechaste de Callaba Callaba en el sentido de que viste que dicen en un momento nos vamos, lo han perdido, pero Sí. prefirieron ir a ver el partido de River? ¿Ahí no te llamó la atención? Sí, me llamó la atención porque Habiendo una criatura perdida. cuando, habiendo una criatura perdida, después sales en los medios diciendo que ella que tiene nietos, que crió hijos. ¿Por qué no se puso en ese lugar también ella? Le acaban de decir que se perdió un nene de 5 años. Y prefiere el partido de River. Se va a mirar el partido de River. No había luz en el pueblo en ese momento. ¿Y entonces qué hace? Vuelve. Yo no sé si vuelve, si después de ver ese partido, que no había luz lógico, no pudo ver, se va y hace la denuncia, o se va primero a hacer la denuncia y después va a la casa. Cuando hay puntos de inicio que en ningún momento fue a la casa, se fue al campo. ¿Me explico? Entonces, o te fuiste a tu casa, o te fuiste a la comisaría, o te fuiste al campo. Y después cuando los llevaba a ustedes, y vos la llamabas, vení a buscarme, voy a ir a tomar un poco de agua, ¿vos ya desconfiabas de la actitud de ella? ¿Algo te hizo Sí, llamar sí. la atención? ¿Qué Sí, te sí. llamó la atención de Ella estaba, María Victoria? ella sábado, domingo estaba en la casa de mi abuela. Se iban cerca de mi abuela. Estábamos un grupo ahí cocinando. Venía, no quedaba quieta, inquieta. Se iba a la camioneta, miraba, se juntaba con los policías conocidos ahí. Venía cerca de nosotros, se iba en la casa. Todo el momento inquieta. Ya te llamó la atención. Ya me llamaba la atención. Y el marido parado ahí mirando toda la vuelta. Como que algo... Imagínese, yo 4:10 llego a la primera búsqueda. Yo hago mi primera búsqueda, toda la zona del campo. A las 6:30, antes de las 7, yo llego a la casa de mi abuela, le encuentro a Pérez y a mi abuela. Y le pregunto a mi abuela yo. Yo en ningún momento salvé, estaba desesperado por encontrar a mi hermanito. Sí. Le digo, abuela, ¿dónde está? Se perdió el lobo. Me vuelvo a apuntar para el mismo lado que me apuntó mi papá, en principio, para hacia el monte. Claro. Si me da vuelta Pérez y me dice, ¿y vos quién sos? Le digo, yo soy uno de los hermanos del Loan, uno de los mayores. Como que hace 10, 20 metros y me sigue como queriendo preguntándome más cosas. Pérez, marido de Callaba. Mario callaba. Y yo me fui a seguir buscándole. Como que esperá primero, después hablo con vos si querés que te pase más informaciones y a encontrar a mi hermanito primero. Pues yo no puedo estar ahí presentándome si mi hermanito está perdido. Y ahí me llamó mucho la atención por qué me siguió 10, 20 metros como queriendo sacarme más preguntas. Pérez. Pérez. Todo se esto queda- constante. Y Todo esto. se queda cerca de la camioneta de él. Sí. Porque La no le di- camioneta estaba lavada, estaba limpia. No Estaba... puse cuidado. No pusiste cuidado. Y te pregunto, ¿todo esto contaste a la justicia? Conté toda la justicia. Sí. Sí. ¿Y qué pensás que pasó con los... No, él no. Como dije, él no se perdió. No. Él no se perdió. Sí, lo sacaron de ahí. Le sacaron de ahí. Para que sea todo muy rápido. No se perdió porque no lo hubiesen llevado a él, hubiese sido cualquier otro nene. Él se fue nomás porque quiso ir a ver a la abuela. Hay esperanza, si cuando hablan los hermanos, lo vamos a encontrar, está Sí. vivo, hay esperanza. Sí, hay esperanza. La misma que tenemos todos y que debemos tener. Gracias, papi. A ustedes. Gracias. Un abrazo grande a María. Hacemos una pausa. Muchas gracias. Bueno, estamos con el doctor Gustavo Brien, que es abogado del Foro Local, pero acá está en representación de la familia de Loan, que pertenece al equipo de abogados de Burlando. Fernando Burlando. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué podemos decir ahora en
rato más va a declarar Camila nuevamente, la familiar de Laudelina, pero aparte con una estrecha relación. ¿Qué podemos decir de todo esto? Hasta hoy no tenemos nada, ¿no? Bueno, se puede decir poco públicamente por el secreto del sumario que todavía no se ha levantado. Hay muchísimas diligencias procesales que se están haciendo, pero es cierto, coincido con vos, que por ahora la causa es bastante confusa, por decir de alguna manera, digamos. Gustavo, ¿ustedes están convencidos que a Loan lo levantaron en el Naranjal? Sí, nosotros, ustedes habrán visto que hicimos una reconstrucción propia, estuvimos más de 2 o 3 días en la zona y es casi imposible primero hablar de la teoría que se había comentado por uno de los testigos, y nosotros creemos claramente que fue levantado de la propia zona. Es más, tenemos la certeza, te diría casi, que fueron estas personas que están detenidas los autores del traslado. O sea, de ese día. Benítez lo levanta de la zona del Naranjal. Sí, porque uno estando ahí se da cuenta de un montón de cosas que a veces viendo por televisión uno no puede llegar a entender, digamos. ¿Qué le llamó la atención de eso? De estar en el Naranjal cuando van al Naranjal. ¿Qué le llama la atención? Primero, desde el momento en que están almorzando en ese lugar, uno hace 10 metros y atrás de la casa de la abuela hay unas hermosas plantas de naranja, mandarina inclusive. Ir hasta el famoso Naranjal es casi recorrer más de 1000 metros por una zona bastante tupida. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, exactamente. Excepto que, qué sé yo, si uno quisiera caminar, ver un poco el sol o atravesar el monte. Si bien es una especie de camino rural o picada, como decimos nosotros, sí, y a los dos costados hay monte bastante tupido, llega un momento a los 500 metros que aproximadamente hay una tranquera. Abrieron esa tranquera y ahí hay una especie de monte abierto hasta llegar al Naranjal, pero es un lugar muy, muy, muy lejos para ahí, y más con chico todavía, o sea, suena absurdo, digamos. O sea, ¿piensan ustedes que eso estaba todo armado y todo preparado? Sí, no tenemos duda que estaba todo armado y preparado. Y después, sobre todo, que vuelve uno de los imputados de esa zona con una bolsa arpillera llena de naranja, cuando en ese lugar no hay naranja. Es decir, nos llama poderosamente la atención. ¿Esa es Callaba? No. Benítez vuelve con una bolsa arpillera. Nosotros entendemos que el dulce o la atracción para los chicos fue el tema de las naranjas. No tenemos duda respecto a eso. Pero la cuestión es que van con los chicos, lo llevan ahí a Loan. Alguien que podría ser Benítez, decís vos, lo toma al chico y lo entrega. Lo primero que te dije antes forma parte de la hipótesis principal de trabajo, que es lo más claro, digamos, que surge de la investigación. Es decir, Benítez se fue por delante primero, sale 10 minutos antes de los chicos y del resto de los adultos, y es Benítez quien probablemente se encuentra ya yendo o volviendo inclusive de la zona de la tranquera con Loan, y pudo haberlo llevado atrás del monte y ahí trasladado al matrimonio Pérez Callaba. Pero después, ¿que esperaban dónde? No esperaban, sino que salieron después de tomar conocimiento a través de Laudelina de que Loan se había perdido. Hay una especie de curva ahí pasando el monte donde prácticamente no lo ve nadie. Esa es la principal hipótesis, pero también no descartamos lo que nosotros estuvimos haciendo ese día, donde abriendo una tranquera detrás del Naranjal hay un camino rural. Es difícil, sí, transitar por ahí en camioneta, de hecho lo hicimos, fue bastante complicado, y ahí donde llegamos al famoso campo de la zona de Paniagua. ¿Y por qué digo famoso? Porque el padre, enterado de que Loan se había perdido, le pregunta a Benítez, bueno, me voy entonces para la zona de Paniagua, y Benítez le dice rápidamente, no, yo ya anduve por ahí. O sea, una salida que ambos conocían. Claro, yo ya anduve por ahí no hay nada. Y le dice, pero ¿y cómo te fuiste hasta allá y viniste tan rápido? No, yo me fui hasta allá y vine tan rápido, por eso estoy cansado. Es lo que le dijo Benítez, que en su momento, ¿te acordás que...? Otra maniobra de distracción. Exactamente, y estaba todo transpirado inclusive, o sea, tranquilamente pudo haber ido corriendo a otro lado o volviendo rápidamente para que no desconfíen de él. O sea, todo esto descarta absolutamente la teoría del accidente. Es absolutamente imposible. No, eso lo descartamos del inicio. Cuando comenzamos con esa versión, yo dije inclusive públicamente que ha sido una versión, te diría hasta que absurda. Pero no descartás, ustedes no descartan que Callaba y Pérez pudieron haber subido a Loan a la camioneta. No, en absoluto. No descartamos. Esa es la hipótesis de trabajo principal. Es porque no tiene ni un tipo de explicación racional, si se quiere,
que si vos sos una persona junto a tu mujer, sos solidario, andás siempre por los caminos rurales, un mes antes anduviste por la zona llevando a la Virgen de Itatí, haciendo una especie de política porque la mujer era funcionaria del municipio, advertido de que un nene se perdió, prefería ir a ver un partido de fútbol. Suena absurdo. Sí, es una cosa Sí, que carece de sentido común. Total, Sí. Y- Suena absurdo. Y para ustedes, Gustavo, ¿cuál ha sido el rol del comisario Maciel? Bueno, creo que el comisario Maciel a la fecha está siendo beneficiada con la imputación. Tiene una imputación bastante suave. Nosotros creemos que tiene una participación mayor en el hecho y también creemos que no lo hizo solo y que hay otras personas que deberían ser investigadas. Otros funcionarios policiales. Exactamente, y de hecho lo estamos haciendo. Ujú. Bien. Y O el sea, fin- casi como en el carácter de jefe de todo, ¿o no? Y lo que pasa es que él tenía acceso a información, él estaba tan seguro que, fíjate vos, que del inicio de las actuaciones comandó inclusive los rastrillajes y él mismo fue quien desvió la investigación. Así que tenía todo bajo control. ¿Por qué su imputación es tan suave? Por lo que te dije antes, nosotros creemos firmemente en que él forma parte de esta organización que no es un simple encubridor. No se limita su función a desviar la investigación, a plantar pistas falsas o a informarle falsamente al fiscal, si se quiere, para modificar la investigación. Entiendo que el hombre sabe mucho más y por eso es que estamos esperando algunas cuestiones técnicas que se agreguen al expediente y sobre todo que se levante el secreto de sumario para poder interrogarlo oportunamente. ¿Quién Gustavo- planta la zapatilla, la Laudelina o el comisario para ustedes? Bueno, uno dice que fue el comisario dice que fue Laudelina, es decir, los dos se están cuestionando, así que también es un tema que va a quedar aclarado en las próximas horas. Ahora, el cuando fiscal preste Barley declaración. dijo que fue el comisario. Sí, la investigación de la provincia hoy en día ha carecido de valor, te diría, porque ya está ante la justicia federal. ¿Y Castillo tengo vos decís entendido- que actuó por inoperancia o actuó mal influido por Maciel en esas primeras horas de la investigación? Y el nuevo Código Procesal, que ahora está tan en boga con este caso de la discusión acá en la provincia, autoriza, digamos, a los fiscales a delegar ciertas diligencias, la policía. pero en realidad él es que tiene que estar presente en el lugar del hecho, a Mm. veces por una cuestión de distancia. Suponemos que Goya queda a 70 kilómetros del 9 de julio, tal vez no podía estar presente en todas las diligencias procesales y confió bastante en este funcionario, así que es bueno que de acá para el futuro se establezca por lo menos un mecanismo de doble control para estas ¿Y cosas. ahí hay ingenuidad o hay otra cosa? Yo quiero pensar de que hay ingenuidad nada más. Por ahora no tengo elementos para suponer otra cosa, pero todo está bajo objeto de investigación porque ya esto escapa a nosotros, escapó a esta provincia. La justicia federal está haciendo una investigación un poco más compleja, así que esperemos los resultados. ¿Estás conforme con la investigación federal? La verdad, decime. Me hubiese gustado que sea un poco más expeditiva y que tomen algún tipo de resoluciones lo más rápido posible. Entiendo que hay un secreto de sumario, pero a veces nos cuesta, por ejemplo, no alcanzo a comprender por qué la ministra da información pública habiendo secreto de sumario. Eso todavía no puedo entender, Declaraciones digamos. de Bullrich alrededor del mediodía donde dice que algunos mensajes de los celulares fueron borrados. Sí, cuando nosotros tengamos acceso a ese informe, en todo caso lo podemos divulgar públicamente o podemos cotejar con lo que dice, pero por ahora Eso no nos que consta, dice digamos. Bullrich se puede parangonar, digamos, porque acá se le cayó muy fuerte al gobernador porque puso un tuit diciendo, bueno, que se dio un gran paso. Se le cuestiona, digamos, de dónde sacó esa información. No se ve que se le cuestiona a Bullrich dar información judicial bajo secreto de sumario. Cuando todos están esperando la apertura de los celulares como la gran pista, ¿Eso ¿no? se puede parangonar o no? Y yo te estoy haciendo una crítica en ese sentido, o sea, yo no tengo problema de decir de que se han equivocado, tanto uno y otro, es mi modesta opinión, sin hacer un juicio de valor de cuál es la intencionalidad de lo que hicieron. Gustavo, el rol de la Laudelina en todo esto. Y yo creo que es como la vedette, si se quiere el término en este caso, porque en realidad la justicia provincial dispuso la detención en su momento de varias personas y no de ella. ¿Por qué? Y pudo haber sido una estrategia de la fiscalía respecto que tal vez, estando en libertad, en teoría pudo haber hecho algún tipo de intervención telefónica o algunas cuestiones que ahora tomamos conocimiento que no lo hicieron. O pudo haber sido, digamos, una creencia de que ella era ajena a este hecho. Pero bueno, lo que hizo la provincia ya pasó, forma parte de la historia.
y ahora estamos esperando que sea citado ante la justicia federal. Y ojalá que sea en carácter de testigo, así las partes podemos interrogarla. Se habla de una inminente detención de Laudelina. Bueno, entonces significaría que le hicieron caso al equipo fiscal donde pide la detención y que sea indagatoria, no testimonial. ¿Vos Así querés que sea que sea testimonial y no indagatoria? Porque ahí ustedes pueden preguntar, Claro. y en el caso de ser imputada dice, no, yo no declaro, más tengo que declarar, y no Claro. dice nada, se Sí, calla. puede declarar parcialmente y no someterse Claro. a la pregunta de las partes. Es decir, lo ideal sería que aporte información, que cuente lo que sucedió el día del hecho, que cuente lo que pasó esas 2 semanas después del hecho y que cuente, si quiere, lo que hizo este fin de semana cuando vino a Capital. Para ustedes es clave todo, Laudelina es clave. Sí, para nosotros es clave. Además, no te olvides que es la esposa de uno de los principales sospechosos, que es Benítez. Por lo tanto, estamos expectantes a que ella declare. Y es clave porque, ¿qué crees que sabe ella? Ella estuvo en ¿O el qué lugar. crees que hace Ella ella? estuvo en el lugar del hecho y ella fue la que le comunica a José y le pregunta, fue la primera persona que le dice y le pregunta dónde está Loan. Eso escucha José y el matrimonio Pérez Cayaba. Y ahí donde yo te digo que inexplicablemente el matrimonio Pérez Cayaba, no sé si fue una señal, una alerta, un anuncio, automáticamente sale deciden ir a raudamente a ver. ver el partido en lugar de ayudar en la búsqueda. Como una especie de seña. Y probablemente, además, ella recibe un llamado telefónico ¿Quién? Laudelina. previo, donde supuestamente el marido también le indica y le pregunta si Loan estaba con ella. Es decir, todo para nosotros forma parte de una organización, una seña entre ellos para dar el visto bueno de que estaba todo ok. Bueno, José, ¿Pudo ser Laudelina quien haya vendido a la Loan o no? Todo eso es, es po- lo que declara José. Eso es lo que declara todo José. es José. posible, todo es posible, Carlos, en este caso bastante extraño y que a veces nosotros de la razón nos cuesta entender porque obvio. hay que estar en Hay que la estar zona, ahí en el hay contexto que estar en socioambiental. el contexto de ese lugar. Mm. Y esa gente, inclusive, ustedes escucharon lo que dijo la abuela, que habló del pompero y de todas esas cuestiones de mitología, que bueno, siguen Y la creyendo en todas burla esas de cosas. algunos medios, la verdad que es lamentable porque hay que tener un poco de respeto a la idiosincrasia de un pueblo de no más de 2.000, 2.500 habitantes. También eso es Si yo, por terrible. ejemplo, el otro día hicimos una nota con un medio nacional y le pedí específicamente que filmen el santuario que tenía la familia de Loan en su casa, que tenía la Virgen de Itatí y San Expedito, y había velas blancas y velas rojas, pero por ese tema de las velas rojas empezaron a hacer toda una historia de que estábamos ante santos paganos, es decir, Sí. hay que conocer un poco la zona. Nosotros, Así es, y la nosotros, idiosincrasia. nosotros somos casi de esa zona, te diría. Sí, pero no solamente la zona, porque si vamos al caso, incluso la ciencia lo tiene estudiado, la circulación de niños no es privativa de la provincia de Corrientes, se da en muchísimos lugares, es una práctica habitual de familias pobres que no pueden mantener a sus hijos, pero también de familias ricas, que en ese caso no es por una cuestión de dinero o de manutención, sino hasta cuestiones de honor, digamos, que se dan en guarda. ¿O vos no escuchaste nunca que gente rica se le embaraza a la hija y después se va de viaje a algún lugar y aparece... Sí. Bueno, entonces hay mucho de prejuicio, hay mucho desconocimiento y hay mucha hijaputez también, ¿no? Sí, Dando, también. dando vueltas. Y eso todo se mezcló acá, ¿no? Porque una cosa es también, y hay que dejar bien claro esto, me parece, que una cosa es la circulación de niños como una práctica atávica que viene de la encomienda colonial y otra muy distinta a la trata de personas, la pedofilia, que son todos crímenes, delitos, ¿no? Y también, siguiendo lo que vos estás diciendo, quiero agregar de que en muchos casos parecería asociar la pobreza con ignorancia. Así es. Entonces utilizan demasiado, Bueno. creen utilizar a estas personas por el solo hecho de ser pobres. Es decir, Sí. una mezcla, un combo perfecto para que suceda Gustavo, lo y que, preguntarte, lo que ha pasado. ¿pensás que hay más personas involucradas? Si nosotros hablamos de la hipótesis de trata, seguro. Yo ¿Una te- especie de segunda célula? Sí, exactamente. Estas personas trabajan en forma organizada y no se conocen entre sí, eso ya lo saben, pero nosotros creemos de que en el propio 9 de julio todavía hay personas que deben ser investigadas. Por ejemplo, No, y por ejemplo, vamos a esperar a la apertura de los dispositivos electrónicos. Ahí vemos que están peritando los ¿El celulares. cura, por ejemplo? Tal vez la ministra nos informa ahora por televisión cuál es el resultado y no el expediente lo enteramos después, pero no importa. Y después sobre eso vamos a seguir trabajando. ¿El cura, por ejemplo?
Podría ser una persona que seguramente será citada como testigo inicialmente, suponemos. ¿Y el intendente? Y no descartamos la participación de muchas personas que puedan ser citadas en el expediente, que colaboren con lo que saben y que digan lo que dijeron públicamente ante los medios de prensa, que ustedes lo escucharon. Responsabilidades más directas. Benítez, Callava, María Victoria Callava y Pérez son los más directos. Entonces, ¿qué rol Millapi y Ramírez? ¿Hasta ahora? Hasta ahora tienen el mismo rol todos porque están acusados, te diría, casi un delito menor, digamos que la provincia en su momento dispuso la formalización de la imputación. Creemos nosotros que la mayor participación en cualquiera de las hipótesis, el matrimonio Pérez-Callava tiene todos los números comprados. Pérez y Callava. ¿Se puede estirar el secreto de sumario? ¿Poser Penso puede decidir la jueza estirar el secreto de sumario? Sí, puede hacerlo por un Sería el domingo, ¿no? No, el viernes. ¿No? ¿El viernes? ¿O no? Yo te digo lo que dice el expediente. Están diciendo que vence mañana el secreto de sumario, pero se dispuso por 10 días. No habilitó días y horas inhábiles, por lo tanto, saquen la cuenta. ¿Qué te genera, No, Gustavo? espera, sacar la cuenta. ¿Qué sacar la Y cuenta? 10 días hace el domingo. 10 días hábiles. Entonces más. Es la semana que viene. ¿Qué genera? Yo no sé quién sacó esa versión de que vencía mañana. Gustavo, ¿qué genera la cuestión de ver, por ejemplo, en los perfiles de redes sociales a Pérez y a Benítez fotos de menores y demás? Y bueno, también se hizo un pedido expreso del estudio de redes sociales, de todo tipo de redes sociales. Nosotros estamos esperando el resultado de esas pericias, tanto de la red Facebook, de Instagram y de Twitter, bueno, la red social X ahora. Y también hay un pedido especial en búsqueda en la dark web, así que veremos a ver qué es lo que se pueda encontrar. ¿Se pueden agregar más fiscales a la causa, dado que es muy compleja? Y la justicia federal es bastante reticente a designar equipos conjuntos de fiscales para que trabajen, pero no descartamos descartamos la posibilidad de que hacer un caso complejo que designe algún fiscal que venga a colaborar con el fiscal Guzmán. Le pregunté a José, el hermano de Loan, lo del mensaje de texto recibido al día siguiente de la pérdida de Loan por Cristian, uno de los hermanos también de José y de Loan, con características del Chaco. Te pregunto, ¿por qué eso no se investigó? Sí, eso consta, bueno, estamos ante un secreto de sumario, pero voy a decir, eso consta en el expediente de la provincia, digamos. Hay un acta donde hay un denominado screen, que es una captura de pantalla, digamos, de esa foto de WhatsApp, con el número de teléfono, un número de resistencia y quedó como acta, digamos, no hay constancia de que se haya investigado esa llamada. Si eso era cierto, estamos al horno, digamos. Y lo extraño de ese mensaje, de esa llamada, que fue viernes, o sea, sábado 15 de junio. Sábado 15 de junio, cuando este matrimonio estaba en resistencia. Terrible. Qué horror. Qué horror. 21 días es mucho, ¿no? Es muchísimo. Cada día que pasa se complica más la búsqueda. Y me hiciste acordar algo muy importante, que hablando de búsqueda, tengo mis dudas que lo sigan buscando. Te hablo de las fuerzas federales, porque quedé sorprendido gratamente el domingo cuando vi un despliegue impresionante de equipos de todo tipo. Cuando llegó Burrich. Exactamente en la zona. Había hasta un avión no tripulado, había drones de la Policía Federal, drones de la provincia de Buenos Aires, había equipos especiales. Eso no se ve más. Más de 400 personas. Eso fue el día domingo. El día lunes, cuando fuimos nosotros, no quedó ni el loro, como decimos acá. Gracias, doctor. Gracias a vos. El doctor Gustavo Brien con nosotros. La pausa.
En Bisteca descubrí los cortes selectos y todo para tu experiencia gastronómica. Bisteca, donde la calidad de la carne supera todas las expectativas. Encontranos en Junín 2278. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky erupts. sky erupts. Flames that light the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. En este caso que conmueve al país, que nos sacude tanto a los correntinos, que nos expone tanto también nuestra idiosincrasia, qué fuerte lo de José y qué fuerte también lo del abogado Brian. Sí, sobre todo porque a medida que van transcurriendo los días y más allá de que por ahí uno no vea que haya avances significativos en la investigación judicial, los testimonios son muy fuertes y van generando cada vez más dudas, hay, me parece, pocas certezas y van enrareciendo un clima que ya estaba raro de por sí, ¿no? Entonces, todo es confusión, todo es duda y sobre todo es sospecha, ¿no? Esto de que es un pueblo en el cual todos sospechan de todos, donde todos mienten, hace que hoy estemos parados en el medio de un polvorín, ¿no? Vuelcos, giros, porque la causa más que giro me parece que da vuelta, ¿no? Exacto. Vuelta sobre su eje. Porque no hay, todas las hipótesis se tiran sobre la mesa, ninguna es descartada, pero todas siguen siendo analizadas, todas son criticadas, o sea, es un todas ida y vuelta cuestiones. permanente, ¿no? Y 21 días. 21 días que después. Es muchísimo tiempo. No, pero además, viste que una cosa se dicen entre los vecinos, otra cosa se declara en Bueno, los declara medios. Una bruja, una curandera, una... Y otra cosa está evidentemente en el expediente judicial y otra cosa es la que tiene Patricia Bullrich también, Sí. hay que decir esto, ¿no? O sea, Me parece que es la que más datos tiene de todo, Sí. ¿no? Nuevamente allanada la casa de Cayaba y de Pérez, que dice... Mira, que tienen un rol más que importante. más que Entonces, me parece que importante, lo reconoce el es que propio hasta ahora, abogado, es que ¿no? hasta ahora en las pruebas, María, me parece que son los Cayaba, persona- Pérez y Benítez, Benítez. son los tres, Sí. y Maciel. Y Maciel. Y Maciel, que parece ser ahora cada vez no un simple encubridor, sino casi también como un hombre que es partícipe de toda la banda y hasta uno de los estrategas, ¿no? O sea, a medida que se van conociendo, uno ve todavía más pus en toda esta historia, Es ¿no? más, pues, en todo. bueno, y ahí hay que mirar bien también. Yo lo que creo, digamos, porque es verdad que ahora cualquier cosa que digamos puede Sí. desacreditarse en el minuto siguiente, porque nosotros también estamos siguiendo Todo es muy la rápido. causa como sigue todo el mundo, con los elementos que hay, y básicamente lo que tenemos son declaraciones Exacto. que no tienen carácter de nada más que declaración, digamos. Porque por no ahí. valen, lo que vale es lo que está en el Exactamente, expediente. Es decir, todo lo demás exactamente. es cháchara. No, pero también, claro, también en el expediente nos dice Brian recién que lo que dice José del mensaje que recibe Cristian, su hermano, 24 horas después, diciendo en un mensaje como pidiendo rescate que Loan está vivo. Claro. En el mismo sea, momento casi hace esa ¿Qué miércoles esa eso? Claro. esa Claro, pero relación. también, si vos te vas a fondo, María, pidiendo Sí. secuestro a una familia pobre, humilde, Claro, Sí. claro. tampoco tiene mucho sentido Parece común. como que está medio plantado Pero también. También eso, ¿no? pareciera, porque ¿qué es lo que pasa en esta Pero me causa en sí? asusta la característica del resistencia. No, está bien, pero Que me es parece el día más que es para Cayaba, desviar la Pérez se atención. van. Pero es más también para desviar la atención, Puede María. ser también, Porque puede ser. ¿qué es lo que pasa en esta causa en sí? Es una prueba falsa tras otra. Hay una declaración falsa tras otra. Todos mienten. Todos mienten. Están todos sospechados. o sea, Camila, a mí me dice Enof José que la relación, vos estabas también, que la relación entre Camila y Laudelina no solo era de sangre, era de amistad. claro. ¿Cómo la desconoce Camila y cuántos días después, a los 20 días, dice lo que dice Laudelina es mentira? No, lo que es peor O sea es que a Laudelina nadie le cree. Nadie a le- nadie pero le yo cree. tampoco creo a Camila, perdónenme, Sí, yo no, creo... todo, es que todos mienten, Yo no- María. Yo creo a la familia, o sea, la mamá, familia papá, directa, nada más. a los hijos, a la abuela. Y después nadie más. es que Por la- eso es que sorprende que desde el inicio de la investigación no hayan sido todos detenidos. ¿Pero por qué no fueron todos detenidos? Porque hay un comisario
que ya exonerado de la policía, que más que encubridor termina siendo integrante de la banda. Sí. Lo que sí podemos decir que se podría agregar otro fiscal federal a la causa. Exacto, y sería casi inminente eso, Sí, y podríamos también decir que hay algún tipo de diferencia, no sé si es la palabra, o diferencia de criterio o distintas ópticas entre De Guzmán y Poser Penso. ¿no? Pero, y que no sería raro tampoco, porque es algo casi normal también, Casi que normal. fiscales tengan distintas Bueno, diferencias. el fiscal pidió detener a Laudelina y Cristina Poser Penso decidió que Sí, no. pero me parece que no va a pasar mucho tiempo en que finalmente tenga que ceder y que la Adriana sea detenida. ¿no? Claro, seguramente. A mí lo que me pasa con todo esto es que, bueno, lamentablemente tenemos un nene inocente Exacto. de 5 años que hace 20, te juro que me da cosa de solo pensar, ¿no? Que no aparece hace 21 días. Pero en algún momento nosotros tenemos que encapsular eso Sí. y esto tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que dejar servir una para huella. algo. No, lo de la policía, desde ya, más con lo de Maciel, ahora empiezan a salir cosas que un poco acreditan incluso el trabajo de la Fiscalía, de la Fiscalía General de la provincia, que no se habría quedado quieta con esa Sí. exoneración que logró. O Tiene sea, que- sobreseimiento en sobreseimiento primera instancia y la Fiscalía Sí. General fue en casación. en una Sí. causa por abuso, Por abuso. ¿no? Claro. Este policía. O sea, no es que la causa por abuso esté cerrada, que eso me parece que es importante, Muy y es un dato importante. que surge de este programa. de este programa. programa y en el marco de toda esta investigación que empiezan a ponerle de nuevo la lupa a Maciel. Lo que lleva claramente a mostrar en el tablero, Pepe, que Maciel nunca pudo haber sido designado comisario el 9 de julio. Bueno, ahí un poco también es lo que dijo el fiscal general. Bueno, pero ahí hay otra cosa que está diciendo también el fiscal general, como tirando la responsabilidad sobre la policía, qué sé yo, ¿no? Es que- Después está perdóname, Sí. María, después está la responsabilidad por acción o omisión del primer fiscal de Claro. esta causa, Castillo. Castillo. Entonces, a mí lo que me parece es que todo esto, encapsulado el tema de este niño que falta en su casa, y lo cual es una locura que nos pase, tenemos que, algo nos tiene que dejar, ¿no? Sí. Tenemos que empezar a pensar en un saneamiento de la fuerza policial, tenemos Sí. que revisar las prácticas de los fiscales, de los jueces, ver Tenemos si que no hace revisar falta si el nuevo normativa. código está debidamente Exactamente, aceptado para los habría que ver fiscales. la normativa Y después déjame decir que la denuncia de la mujer abusada por el comisario Maciel, hoy preso, vino de Curuzú, ella, a hacer la denuncia ante la Fiscalía General. ¿Sí? Eso es importante, que la gente vino a la Fiscalía General. ¿Que el sistema ahí funcionó? Funcionó que desde... bueno, más o menos, ¿no? No, Porque el fiscal remite a Curuzú y Curuzú le sobresee. ¿Y el fiscal qué hace? Apela y Apela. va a casación. Va a casación. No, Apela. entonces, el comisario Maciel no está sobreseído. No está sobreseído. Sigue siendo un delincuente degenerado. Perdónenme, chicos. ¿Y qué es pero así? el problema es que si Para no mí es ocurría muy lo de claro. Loan, iba a seguir en su cargo, ¿no? Y esas son las fallas, Ese es el problema del sistema. las fallas del sistema que, bueno, tendremos que empezar a revisar, porque si no, no hace falta acá que pintemos la casa hacia adentro. Igual Así está es. explotada la cloaca, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. No sé cómo estoy de tiempo, Tamara. Y me gustaría ir despidiéndome un poco con todas las caritas, porque creo que todos tenemos que tener, el mundo tiene que tener la carita de Loan, porque necesitamos encontrar a Loan. Necesitamos encontrar a Loan. Entonces, esto es un tema que todos debemos seguir ocupados y pensar que Loan puede regresar y que va a regresar con vida y que, qué sé yo, afirmar, récele al Dios que tenga, a la Virgen que tenga, lo que sea, pero Loan tiene que volver. No, uno piensa en los hijos, piensa en los nietos y no quisiera que esto... No, nosotros que somos abuelos, vos que sos padre, todos ustedes, Loan tiene que aparecer. Loan tiene que aparecer. Bueno, compañeros, ¿están bien? Bueno, en la medida de esta situación, ¿no? Pero bueno, ameritaba también hacer este esfuerzo que hicimos hoy y agradecemos también a todos nuestros compañeros
de trabajo, de la productora 2047, Sí, de Radio Honor, que nos de prestó su Continental. locación para poder hacer esto especial. casi en este momento que se está emitiendo este programa, ¿no? Nos vemos. Nos vemos.